Salmo 120. El clamor por liberación. El Salmo 120 es una expresión poderosa y conmovedora del anhelo y la desesperación humanos. Este salmo, uno de los 15 cantos de ascensión del libro de los Salmos, probablemente fue compuesto por un viajero que estaba lejos de casa y añoraba su hogar. Los cantos de la ascensión son una colección de salmos cantados por peregrinos judíos en su camino a Jerusalén, para adorar en el templo. Es un testimonio histórico de la fe y la devoción del pueblo judío en su viaje a la Ciudad Santa, enfrentando desafíos físicos y espirituales en el camino. Este salmo es un grito de angustia y una súplica de la ayuda y protección de Dios, ya que el autor reflexiona sobre la dura realidad de vivir entre gente hostil y engañosa. Al reflexionar sobre este salmo, se nos invita a explorar la profundidad de nuestras propias luchas y el poder de nuestra fe frente a la adversidad. Estamos llamados a ser inspirados por el ejemplo del salmista y volvernos a Dios en nuestros propios momentos de angustia, confiando en su capacidad para ayudarnos incluso en los momentos más oscuros. Únase a nosotros mientras profundizamos en las ricas y significativas palabras del Salmo 120 y descubramos la paz, el consuelo y la fortaleza que provienen de confiar en el poder de Dios en nuestras vidas. Salmo 120. Canción de grados. A Jehová clamé estando en angustia. Y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará? ¿Oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Sider. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. El Salmo 120 es una expresión poderosa y conmovedora del anhelo y la desesperación humanos. Este salmo, uno de los 15 cantos de ascensión del libro de los Salmos, probablemente fue compuesto por un viajero que estaba lejos de casa y añoraba su hogar. Con su imaginería evocadora y sus temas poderosos, el Salmo 120 habla de la experiencia humana de la soledad, las dificultades y la búsqueda de paz y seguridad. Ha sido fuente de consuelo y consuelo para generaciones de viajeros y errantes, que han encontrado en sus palabras una voz para sus propias luchas y un mensaje de esperanza en medio de la adversidad. El Salmo es una expresión eterna del espíritu humano y un testimonio de la resiliencia y la fe de aquellos que han enfrentado los desafíos de la vida con valentía y determinación. Ella nos invita a volvernos a Dios en nuestros propios momentos de angustia y confiar en su liberación, incluso cuando parece que todo está perdido. El Salmo 120 es el primero de una serie de 15 salmos, cada uno de los cuales lleva el título Canción de las Ascensiones. No se especifica el motivo de esta recopilación y disposición. Se han dado muchas explicaciones diferentes a estos grados o etapas o ascensos. La escalera de la canción del templo. Canciones de pasos. Las canciones graduales. Canciones progresivas. La procesión de las canciones de Babilonia. Cantos de las fiestas del peregrino. El Talmud, el texto central del judaísmo rabínico, guarda una historia rica y compleja en la definición de los cantos de las ascensiones, también conocidos como los salmos de los grados. Estos salmos, numerados del 120 al 134, fueron cantados por los judíos durante su peregrinaje a Jerusalén y pretenden reflejar su viaje y experiencias durante el peregrinaje. En el Talmud, los cantos de ascensión se presentan como himnos de adoración y alabanza, así como expresiones de nostalgia por el templo de Jerusalén y el regreso del pueblo judío a su patria. Se consideran una forma de ascensión espiritual, que refleja el viaje de los judíos desde el mundo físico hacia una conexión más profunda con Dios. El Talmud también explora el significado más profundo de los cantos de ascensión, ahondando en su significado alegórico y simbólico. Esto incluye interpretar los salmos como expresiones del camino del alma hacia la unión con Dios y sus luchas contra las fuerzas del mal. A lo largo de los siglos, los cantos de las ascensiones han ocupado un lugar venerado en la liturgia judía y continúan inspirando a los judíos hasta el día de hoy.
dan testimonio del papel poderoso y perdurable que la poesía, el canto y el culto han jugado en la historia religiosa y cultural del pueblo judío. El Talmud dice que los 15 cantos corresponden a los 15 pasos entre estos cursos. Algunos incluso han especulado que los cánticos fueron cantados por los levitas de estas marchas, aunque esto es pura especulación. Probablemente la mejor explicación sea la última listada, a saber, que estos eran cánticos para el pueblo de Dios mientras realizaban la peregrinación a Jerusalén y al templo en las 3 fiestas señaladas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Una Crónicas 13 versículo 6 usa esta frase para describir el traer el arca del pacto a Jerusalén, para traer de allí el arca de Dios, el Señor. La palabra que traducimos como ascensiones comparte la misma raíz con elevar en una Crónicas 13 versículo 6. La misma raíz se usa en el mismo contexto en una Crónicas 15 versículo 15. Los consideraremos como cantos cantados por aquellos peregrinos que subían a Jerusalén a adorar. Estos cantos de deseo, esperanza y acercamiento son apropiados para el uso de los peregrinos cuando suben a adorar. Siendo este probablemente el caso, entonces Jesús habría cantado estas canciones durante sus muchos viajes a Jerusalén desde Galilea. No se conoce el autor de estos 15 salmos, y lo más probable es que no fueran obra de una sola persona. Se han atribuido a David, Salomón, Esdras, Ageo, Zacarías y Malaquías, sin ninguna prueba positiva. Sin embargo, son excelentes en su género y están escritas con gran elegancia, que contiene fuertes y nerviosos sentimientos de la piedad más exaltada, expresados con gran dicha del lenguaje en pocas palabras. El Salmo 120 es un grito de angustia y una oración de liberación. Refleja las luchas y dificultades que todos enfrentamos en la vida y habla de la experiencia humana universal de sentirse perdido y solo. Pero en esencia, este salmo también es un recordatorio del poder de la esperanza y la fortaleza que proviene de buscar refugio en Dios. En este salmo vemos al salmista clamando a Dios por ayuda y protección de sus enemigos. Se enfrenta a la adversidad y al conflicto, pero no pierde la esperanza. En cambio, se vuelve a Dios, buscando consuelo y guía. Mientras leemos este salmo, recordemos el poder de nuestras propias oraciones y la fortaleza que podemos encontrar al volvernos a Dios en nuestros momentos de necesidad. Inspirémonos también en el ejemplo del salmista que, incluso ante la dificultad y la prueba, se aferra a su fe y confía en el poder de Dios para librarlo. En este vídeo, abracemos el mensaje del Salmo 120 y saquemos fuerzas de sus poderosas palabras de esperanza y liberación. Busquemos refugio en Dios y confiemos en su poder para guiarnos a través de los desafíos de la vida y llevarnos a un lugar de paz y consuelo. Salmo 120 versículo 1 a 2, la angustia y la suerte de los mentirosos que se oponen unos a otros. Angustia y liberación de las lenguas engañosas. El Salmo 120 versículos 1 a 2 es un poderoso llamado a la liberación, un sincero clamor al Señor por salvación y protección. En estos 2 versículos, el salmista expresa su profunda angustia, pidiendo la ayuda de Dios cuando enfrenta conflictos y adversidades. El salmista escribe: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos, de lengua engañosa. Aquí el salmista habla del peligro que enfrenta de los falsos testigos y el daño que pueden infligir con sus lenguas engañosas. Clama a Dios, buscando refugio y protección. Este salmo habla de la experiencia humana universal de enfrentar el peligro y el conflicto. Habla del miedo y la ansiedad que todos enfrentamos en la vida y la importancia de volvernos a Dios en nuestros momentos de necesidad. Y al hacerlo, nos recuerda el poder de la oración y la fuerza que se puede encontrar al buscar refugio en Dios. El clamor de liberación del salmista encuentra eco en toda la Biblia, en pasajes como Isaías 59 versículos 1 a 2, donde dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído entorpecido para salvar. Oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De esta manera, el Salmo 120 versículos 1 a 2 nos conecta con la historia más amplia de la fidelidad y redención de Dios.
Nos recuerda el poder de nuestras oraciones y la fuerza que se puede encontrar al buscar refugio en Dios, incluso ante el peligro y el conflicto. Así que abracemos el mensaje de este salmo y saquemos fuerzas de sus poderosas palabras de esperanza y liberación. Busquemos refugio en Dios y confiemos en su poder para guiarnos a través de los desafíos de la vida y llevarnos a un lugar de paz y consuelo. En mi angustia clamé al Señor. El pueblo de Dios está a menudo en angustia. Tienen un refugio en su angustia, pueden hacer lo que hizo el salmista cuando clamó al Señor. Pueden compartir el testimonio del cantante, y él me escuchó. In my distress agrega alas a nuestras devociones. Nuestro Salvador, estando en agonía, oró más intensamente. Lucas 22 versículo 44. Así es con todos sus miembros, y especialmente cuando se encuentran bajo el látigo de una lengua mentirosa, como aquí. Clamé al Señor. De poco sirve llamar a nuestros semejantes sobre calumnias, porque cuanto más revolvemos en ellas, más se difunde. Es inútil apelar al honor de los calumniadores, que no lo tienen, y las más lastimosas demandas de justicia no harán más que aumentar su malignidad e incitarlos a nuevos insultos. Y me oyó. El salmista recordó la fidelidad pasada de Dios en su necesidad presente. Los corazones devotos sostienen que lo que el Señor hizo una vez, lo volverá a hacer. Como su misericordia es para siempre, no se cansará de dar, y los antiguos dones no agotarán sus reservas. Los hombres dicen, he dado tantas veces que no puedo dar más. Dios dice, yo di, luego daré. Cuando somos calumniados, es un gozo que el Señor nos conozca y no se nos pueda hacer dudar de nuestra justicia. No oirá la mentira contra nosotros, pero oirá nuestra oración contra la mentira. Libra mi alma, oh Señor, de los labios mentirosos. Había cierto consuelo en ese grito, sabiendo que la maldad que se decía contra el cantante no era cierta. Fue dicha con labios mentirosos y con lengua engañosa. Las mentiras de las que nuestra alma necesita ser liberada no son solo las mentiras que se cuentan sobre nosotros, sino también las mentiras que se nos dicen, las mentiras sobre Dios, las mentiras sobre el hombre, las mentiras sobre nosotros mismos, las mentiras sobre la vida, la identidad, el propósito y la felicidad. De estas mentiras libra mi alma, oh Señor. Salmo 120 versículo 3 al 4, la suerte de la lengua engañosa. ¿Qué se os dará, o qué se os hará, lengua falsa? Afiladas flechas del guerrero, con las brasas de la retama. El Salmo 120, versículos 3 y 4, presenta una oración de angustia, mientras el salmista clama al Señor por ayuda. En el versículo 3, el salmista reconoce que vivió entre gente engañosa y mentirosa, que probablemente le es hostil. En el versículo 4 le pide al Señor que lo salve de estos individuos y lo libere de sus engaños y mentiras. Estos versículos pueden verse como un llamado a la acción para que el pueblo de Dios clame a Él cuando se sienta rodeado de engaños y mentiras. Así como el salmista pide liberación, también podemos invocar a Dios en tiempos de angustia y angustia. El Señor siempre está ahí para responder a nuestros llamados de ayuda y para librarnos de aquellos que nos harían daño. Referencias bíblicas relevantes incluyen pasajes como el Salmo 18 versículo 2, donde David habla del Señor como su fuerte refugio en tiempos difíciles. Asimismo, en el Salmo 27 versículo 1, David declara que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Estos versículos demuestran que Dios siempre está presente para liberar a su pueblo y brindarles la protección y el refugio que necesitan en tiempos difíciles. En conclusión, el Salmo 120 versículos 3 al 4 nos recuerda con fuerza que el Señor siempre está ahí para ayudar y proteger a su pueblo, y que nos librará de aquellos que nos engañan y dañan. Entonces, consolémonos en sus promesas y clamemos a Él en los momentos difíciles, sabiendo que siempre responderá a nuestras oraciones. Lengua de los que le afligieron. Advirtió a esos labios mentirosos de su destino, de lo que se hará contigo. A la luz del juicio descrito en estos versículos, se debe recordar que la lengua falsa se asemeja a una navaja afilada. Salmo 52 versículo 2 a 4, a una espada afilada. Salmo 57 versículo 4, con flechas afiladas. Proverbios 26 versículos 18 al 19.
Flechas afiladas del guerrero, la lengua falsa de los enemigos del cantor pronto conocería las flechas afiladas. Habían lanzado mentiras como proyectiles peligrosos, y ahora las agudas flechas del juicio vendrían contra ellos. Estos son castigos justamente infligidos a una lengua cuyas palabras han sido agudas y asesinas como flechas, y que, con sus mentiras y sus calumnias, ha contribuido a incendiar el mundo. El mentiroso, por hirientes que sean sus armas, será destruido por dardos mucho más poderosos que la mentira, las flechas de la verdad de Dios y los carbones del juicio. Viviendo en un lugar turbulento, anhelando la paz de Dios. Salmo 120 versículo 5 al 6. El cansancio de vivir con los que aborrecen la paz de Dios. Ay de mí si habito en Mesec, si habito entre las tiendas de Sider. Mi alma ha morado demasiado con el que odia la paz. El Salmo 120 versículos 5 a 6 es un poderoso recordatorio del constante peligro y conflicto que enfrentamos en la vida. El salmista clama por la liberación de los labios engañosos y violentos, que simbolizan la mentira y el mal hablado contra ellos. Estos versículos reflejan el miedo profundo y la vulnerabilidad que nos pueden apoderar cuando estamos rodeados de enemigos. En este contexto, podemos apoyarnos en referencias bíblicas relevantes como Proverbios 12 versículo 19, que establece que los labios veraces duran para siempre, pero la lengua mentirosa es solo por un momento. También podemos reflexionar sobre las palabras de Jesús en Juan 8 versículo 44, donde dice que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Estos versículos enfatizan la importancia de decir la verdad y evitar el engaño, que puede tener un impacto duradero en nuestras vidas y relaciones. Las poderosas palabras de este salmo nos recuerdan la importancia de decir la verdad y evitar el engaño, y cautivan a la audiencia con su mensaje eterno. Verso: ay de mí si moro en Mesech, si habito en las tiendas de Sider. Se refiere a dos antiguos territorios en el Medio Oriente. Mesech y Kedar eran tribus nómadas que vivían en la región de la península arábiga. Estos territorios eran conocidos por su hostilidad hacia los israelitas, lo que dificultaba la vida de quienes vivían entre ellos. El verso expresa la angustia del hablante por tener que vivir en una tierra extraña y hostil, rodeado de enemigos que no comparten su fe ni sus valores. El uso del término desgracia es una expresión bíblica de profunda tristeza y dolor, que indica la sensación de aislamiento y vulnerabilidad del hablante en este entorno hostil. Ay de mí si vivo en Mesech. Mesec era un lugar distante, lejos de la tierra de Israel. Ezequiel 27 versículo 13, Ezequiel 32 versículo 26 y Ezequiel 39 versículo 1. Sider era un lugar asociado con tribus nómadas en las tierras que rodeaban a Israel. Isaías 21 versículo 16 al 17, Jeremías 49 versículo 28. Mesec era el nombre de un grupo de tribus bárbaras que en los días de Sargón y Sennacherib habitaban las tierras altas al este de Silische, y más tarde se retiraron hacia el norte, a la vecindad del Mar Negro. Se cree que Mesec se refiere a Mesec, un pueblo mencionado en varios libros del Antiguo Testamento, incluidos Génesis, Ezequiel y otros. Se sabía que eran un pueblo del norte, y su ubicación exacta no está clara. Algunos eruditos bíblicos los han identificado con los Moschoi modernos en la antigua Anatolia, Turquía moderna. Se cree que Kedar se refiere a los kedaritas, tribus beduinas o tribus nómadas que vivían en la península arábiga, específicamente en la región de lo que ahora se conoce como el noreste de Arabia Saudita. Eran conocidos por su estilo de vida de tienda y eran uno de los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y Agar. Estos dos pueblos estaban tan separados geográficamente que solo pueden considerarse aquí como un término general para los paganos. Nadie podría haber vivido entre los dos. Estos son ejemplos de tribus guerreras, entre las cuales los cantores del Salmo 120 no tenían un hogar real. Los verbos morar, garti, morar y vivir, sakanti, tabernáculo, morar se eligen de manera significativa. Aunque el salmista pudo disfrutar de una residencia permanente, sintió que no era más que un viajero entre sus contemporáneos. No se sentía como en casa entre un pueblo impío. Mucho ha morado mi alma con el que aborrece la paz. El salmista sufrió porque vivía entre los impíos y estaba alejado de Israel y de su pueblo.
Anhelaba el salón de Dios, la paz. Sus enemigos, de labios mentirosos, aborrecieron la paz de Dios. Fue una buena molestia. El contentamiento donde se practica el engaño y se ama la contienda es un contento básico. Los hombres de fe deben encontrar allí la angustia que inspira el clamor a Dios. Incluso la sociedad de estos, por mansa y civilizada que sea, es aburrida y de mala reputación para un alma buena, como el barro y la mugre que se congela cuando se juntan muchos sapos y otras alimañas. Dios puede obrar bien incluso en las dificultades de una empresa difícil. Y recuerda, hay una compensación, en que escudriñar a tus enemigos te hace más vigilante y orante, y te empuja más a menudo al seno de Dios. Esto hace que el Salmo 120 sea un comienzo apropiado para los cantos de la ascensión. Al comienzo de la peregrinación a Jerusalén, el autor era consciente del cansancio de vivir lejos de la comunidad solidaria del pueblo de Dios. El salmista necesitaba ese viaje a Jerusalén en el momento de la fiesta y necesitaba la comunidad más grande, del pueblo de Dios. Salmo 120 versículo 7. El contraste entre el cantor y la comunidad donde vive. Estoy por la paz, pero cuando hablo, están a favor de la guerra. El Salmo 120 versículo 7 es un versículo poderoso que arroja luz sobre la confusión emocional y espiritual experimentada por el salmista. El verso dice, yo estoy por la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. Este versículo habla del conflicto interno del salmista cuando anhela la paz y la reconciliación, pero se encuentra con la hostilidad y la resistencia de quienes lo rodean. Esta lucha es una experiencia común para muchas personas y puede vincularse a conflictos tanto personales como sociales. En este versículo, el salmista expresa su deseo de paz, que es un tema central de la Biblia. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, se presenta a Dios como un pacificador y una fuente de consuelo para quienes lo buscan. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo, el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar los corazones quebrantados, a proclamar libertad a los cautivos y liberación de las tinieblas a los prisioneros. Isaías 61 versículo 1. El deseo de paz del salmista contrasta marcadamente con la hostilidad que enfrentan. El versículo destaca la lucha entre el bien y el mal y la batalla en curso entre los que desean la paz y los que promueven el conflicto. Este conflicto puede verse como un microcosmos de la guerra espiritual más grande que se está librando dentro de cada individuo y en todo el mundo. En general, este versículo es un poderoso recordatorio de la importancia de buscar la paz y ser un pacificador en un mundo lleno de conflicto y hostilidad. Estoy por la paz, amaba y anhelaba la paz de Dios, su Shalom. Yo estoy por la paz, bueno, yo soy la paz, amante de la paz, pacífico, perdonador, de hecho, la paz misma. La cláusula soy hombre de paz traduce una oración nominal, yo soy de paz. En todo su ser, el salmista anhela el establecimiento de la paz. Jesús fue un hombre de paz, vivió para hacer la paz a través de la sangre de su cruz, murió para completarlo. Cuando yo hablo, son para la guerra, el salmista buscaba hablar palabras de paz y bondad, para representar y promover estos valores en nuestra propia comunidad. Sin embargo, cada vez que lo ha hecho, la respuesta ha sido hostil, característica de quienes están a favor de la guerra. Al menos por un tiempo necesitaba mejor compañía, y la encontraría entre los peregrinos que venían a Jerusalén y que compartían estos cantos de ascensión. Así termina el salmo como con un largo suspiro. Invierte el orden habitual de salmos similares, en los que la descripción de la necesidad suele preceder a la oración de liberación. Expone así de la manera más patética el sentimiento de discordancia entre el hombre y su entorno, que empuja al alma que lo siente a buscar un mejor hogar. Es, por tanto, un verdadero salmo del peregrino. El Salmo 120, probablemente escrito por el rey David, es una poderosa oración de lamentación, que expresa el deseo del salmista por la protección de Dios y la liberación del peligro y los enemigos. A lo largo de los primeros 7 versículos, David clama al Señor para que escuche su voz y lo salve de las personas engañosas y contenciosas que lo rodean. Él describe su situación como estar entre los que hablan de paz con sus vecinos,
pero en realidad albergan engaño y mentira en sus corazones. A través del uso de imágenes vívidas y un lenguaje evocador, este salmo pinta un cuadro vívido de la angustia y la angustia del orador, y la esperanza inquebrantable y la confianza que tiene en Dios. En estos versos, el autor revela su profunda angustia y su confianza en la ayuda de Dios. Habla de su alma clamando día y noche al Señor por alivio de la opresión de sus enemigos. Las palabras del salmista hacen eco de otras oraciones de liberación que se encuentran a lo largo del libro de los Salmos, como el Salmo 140, que también habla del peligro que presentan las personas engañosas y maliciosas. Bíblicamente, estos versículos pueden verse como presagios de la liberación y salvación definitivas que Dios traería a través de su Hijo, Jesucristo. En Mateo 27 versículo 46, Jesús clama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este versículo es una referencia directa al Salmo 22, que comienza con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En conclusión, los versículos 1 al 7 del Salmo 120 brindan un recordatorio poderoso y convincente de la importancia de confiar en Dios para la protección y la liberación frente a la adversidad. Estos versículos nos animan a clamar al Señor en nuestros momentos de necesidad y confiar en su liberación y salvación. Salmo 120. Canción de grados. A Jehová clamé estando en angustia. Y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará? ¿Oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Sider. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, venimos hoy ante ti, implorando humildemente tu gracia y misericordia para con nosotros. Al reflexionar sobre las palabras del Salmo 120, recordamos las dificultades y los desafíos que vienen con este viaje terrenal. Pero incluso en medio de todo, nos consuela saber que siempre estás presente y cerca, listo para escuchar nuestros llantos y responder a nuestras oraciones. Oramos por aquellos que se sienten perdidos y solos, vagando en una tierra extranjera. Que encuentren refugio en ti, Dios de todo consuelo. Y para aquellos que se sienten rodeados de enemigos, que encuentren fuerza y coraje en tu amor infinito. Oramos por su continua protección y guía mientras navegamos a través de las tormentas de la vida. Ayúdanos a encontrar fuerza en ti, incluso en los momentos más oscuros, y a confiar en tu fidelidad pase lo que pase. Llénanos con tu paz, para que podamos vivir en la seguridad de tu amor y gracia. Te pedimos que nos bendigas y nos guíes a medida que continuamos en este viaje, y que podamos encontrar alegría en servirte cada día. En el nombre de Jesús, oramos, amén. Si te gustó este video, no olvides presionar el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos disponibles. Al siguiente video.